Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí porque vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha generado muchísimos rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima ilusión entre los fans. Hoy vamos a hablar de Atay Ulusoy y Şehinay Sarıkaya, dos titanes de la actuación turca cuya química en pantalla y fuera de ella ha dado mucho pero mucho de qué hablar. ¿Romance secreto? ¿Amistad inquebrantable? ¿Pura estrategia de marketing? Vamos a desentrañar todo el drama, los rumores y las evidencias que nos rodean para intentar llegar a una conclusión, o por lo menos, a una perspectiva un poco más clara de lo que realmente sucede entre estos dos talentos. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta el contenido que creo, si les gusta el mundo de las series turcas, el chisme, las noticias del espectáculo y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos al lío. Como saben, Atay y Şehinay saltaron a la fama, o mejor dicho, se consolidaron como estrellas, gracias a su participación en la exitosísima serie Medcezir. En esta adaptación turca de DOC interpretaron a Yaman y Mira, dos personajes con una química explosiva, una conexión innegable y una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio. La serie fue un fenómeno, tanto en Turquía como a nivel internacional, y catapultó a ambos actores al estrellato absoluto. Y aquí es donde empieza la verdadera historia, porque la química que vimos en pantalla era tan palpable, tan real, que era imposible no preguntarse si había algo más entre ellos. Las miradas, las sonrisas cómplices, los abrazos, todo parecía indicar que la relación iba más allá de una simple amistad o compañerismo profesional. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fans que soñaban con verlos juntos en la vida real. Era como si la historia de amor de Yaman y Mira hubiera trascendido la pantalla y se hubiera instalado en la imaginación colectiva, alimentando las fantasías de un romance de cuento de hadas. Pero aquí viene la primera piedra en el camino. Durante el rodaje de Medcezir, Şehinay mantenía una relación con otro actor, Kerem Bürsin. Una relación que, por cierto, también era muy seguida por los medios y que generaba mucha expectación. Esto, obviamente, echó leña al fuego de los rumores, ya que la gente se preguntaba cómo era posible que Şehinay pudiera tener tanta química con Atay teniendo una relación con Kerem. Algunos incluso llegaron a insinuar que la relación con Kerem era una fachada para ocultar un romance secreto con Atay. La trama se complicaba. Se tejían teorías conspirativas, se analizaban las entrevistas de los tres actores con lupa, buscando señales ocultas, contradicciones o miradas reveladoras. La prensa del corazón turca, siempre hambrienta de exclusivas, no dejaba de publicar artículos y reportajes sobre el triángulo amoroso, alimentando aún más la polémica. Sin embargo, tanto Atay como Şehinay siempre negaron cualquier tipo de romance. Insistieron en que eran grandes amigos, que se llevaban muy bien, que disfrutaban trabajando juntos y que la química que se veía en pantalla era producto de su profesionalismo y de la buena relación que tenían. Palabras que obviamente no convencieron a muchos fans, quienes seguían convencidos de que algo se cocía a fuego lento. Cada aparición pública de Atay y Şehinay era analizada minuciosamente, buscando cualquier indicio de afecto que pudiera confirmar sus sospechas. Los foros de fans se llenaban de debates interminables, con argumentos a favor y en contra del romance secreto. Algunos incluso se dedicaban a traducir entrevistas antiguas de los actores, buscando pistas en sus declaraciones pasadas. Después de Medcezir, ambos actores siguieron caminos diferentes. Atay se centró en proyectos más ambiciosos, tanto en televisión como en plataformas de streaming, consolidándose como uno de los actores más respetados y versátiles de Turquía. Lo vimos en İçeride, un thriller policial que demostró su capacidad para interpretar personajes complejos y atormentados. Luego dio el salto a Netflix con El Protector, una serie de ciencia ficción que le abrió las puertas al mercado internacional. Atay demostró ser un actor camaleónico, capaz de adaptarse a diferentes géneros y formatos, siempre con una entrega y un profesionalismo impecables. Şehinay, por su parte, también continuó cosechando éxitos, protagonizando series y películas que la reafirmaron como una de las actrices más talentosas y carismáticas del país. La vimos en Fi, una serie web erótica y psicológica que exploró los límites de la ambición y el deseo. Luego protagonizó Samaran, otra serie de Netflix que combinaba fantasía y mitología. Şehinay demostró ser una actriz audaz y arriesgada, dispuesta a asumir roles desafiantes que la sacaran de su zona de confort.
Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Pero a pesar de la distancia física y profesional, los rumores sobre un posible romance nunca desaparecieron por completo. De vez en cuando aparecían noticias, fotos o comentarios que volvían a encender la llama de la esperanza entre los fans. Una mirada captada en un evento, un comentario aparentemente inocente en una entrevista, una foto borrosa tomada por un paparazzi, cualquier cosa servía para alimentar la teoría del romance secreto. Era como si la historia de Yaman y Mira se resistiera a morir, como si el destino estuviera conspirando para volver a juntarlos. Uno de los momentos que más revuelo causó fue cuando, años después de Medcezir, Atay y Serini coincidieron en un evento. Las fotos de ambos juntos, sonriendo y charlando animadamente, se viralizaron rápidamente. Los fans interpretaron cada gesto, cada mirada, cada palabra como una prueba irrefutable de que la llama seguía viva. Están enamorados, se nota la química, algo se traen, eran algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales. La prensa rosa se hizo eco del encuentro publicando artículos con titulares como «Reencuentro explosivo entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya» o «La química revive años después, hay esperanza para los fans de Medcezir». Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay pruebas concretas de que Atay y Serini hayan tenido una relación romántica? La respuesta es no. Nunca ha habido fotos o vídeos comprometedores, ni declaraciones explícitas que confirmen un romance. Todo se basa en especulaciones, interpretaciones y deseos de los fans. No hay besos robados, ni cenas románticas captadas por los paparazzi, ni escapadas secretas a destinos paradisíacos. Solo indicios, rumores y fantasías. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya habido algo entre ellos. Es cierto que son actores profesionales y que pueden interpretar muy bien sus papeles, pero la química que vimos en Medcezir era algo especial, algo que iba más allá de la simple actuación. Y como sabemos en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden surgir de la manera más inesperada. La presión del rodaje, las largas jornadas de trabajo, la convivencia constante, todo esto puede generar un vínculo muy fuerte entre dos personas, un vínculo que puede trascender la amistad y convertirse en algo más. Además, hay que tener en cuenta que ambos actores son muy reservados con su vida personal. No suelen hablar de sus relaciones sentimentales y prefieren mantener un perfil bajo en cuanto a su intimidad. Esto dificulta aún más saber qué es lo que realmente sucede entre ellos. Atay siempre ha sido muy celoso de su privacidad, evitando exponerse en los medios y manteniendo sus relaciones sentimentales lejos del foco público. Serini, por su parte, también ha demostrado ser una persona discreta, aunque ha sido más abierta a hablar de sus relaciones pasadas. Sin embargo, nunca ha revelado detalles íntimos sobre su vida personal. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Romance secreto o simple amistad? La respuesta, lamentablemente, no la sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que Atay y Serini tienen una conexión especial, una química innegable y una relación que ha generado mucha fascinación entre sus fans. Su amistad, o lo que sea que haya entre ellos, ha resistido el paso del tiempo y la distancia, demostrando que hay algo genuino en su relación. Quizás nunca sepamos si hubo algo más entre ellos, quizás prefieran mantener su relación en privado, o quizás simplemente sean grandes amigos que se quieren y se respetan. Lo importante es que ambos son talentosos, exitosos y que han dejado una huella imborrable en la televisión turca. Su trabajo en Medcezir los convirtió en ídolos para toda una generación, y su legado sigue vivo en la memoria de los fans. Y aquí llegamos al final de este vídeo lleno de misterio y especulaciones. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Atay Ulusoy y Serini y Sarkaya. Como pudieron ver, no hay una respuesta definitiva, pero sí muchas pistas y rumores que nos invitan a seguir soñando con un posible romance. Al final, la verdad solo la conocen ellos dos. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que hubo algo más entre Atay y Serini? ¿Piensan que la química que vimos en Medcezir era solo actuación? ¿Cuál es su teoría favorita sobre su relación? ¿Creen que algún día revelarán la verdad? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus teorías y opiniones. Me interesa saber qué piensan ustedes, los verdaderos fans de estos dos increíbles actores. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo.
No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo vídeos sobre series turcas, noticias del espectáculo y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Y si tienen alguna sugerencia para futuros vídeos, no duden en dejarla en los comentarios. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Hasta la próxima. Besos.